Estamos en el libro de Juan, estamos ya iniciando el capítulo 6. Vemos ya el cuarto milagro o señal, como le llama Juan. El primer milagro narrado por Juan fue el convertir el agua en vino. El segundo, sanar al hijo del noble, de un oficial del rey que estaba enfermo. Luego el tercer milagro o señal fue sanar a un paralítico que estaba 38 años ya enfermo. Y hoy día veremos la cuarta señal, que es la alimentación de los 5,000. En los primeros dos milagros no se acompaña de un sermón o de una enseñanza posterior a los milagros. En el tercer y cuarto milagro y de ahí en adelante, cada milagro, cada señal va a ser motivo de una enseñanza profunda sobre quién es Cristo, sobre la obra salvadora de Cristo. Y en cada una de esas enseñanzas va a usar las Escrituras, el Antiguo Testamento, para respaldar la enseñanza que está dando Cristo en cada circunstancia. Este pasaje de la alimentación de los 5,000 no es exclusivo de Juan. Los que hemos visto anteriores, prácticamente gran parte de ellos son exclusivos del Evangelio de Juan. Pero la alimentación a los 5,000 la va a relatar Mateo, la va a relatar Marcos, la va a relatar Lucas. Este mismo milagro, pero el enfoque es diferente. En los anteriores evangelios, el enfoque más es la necesidad de las personas que están siguiendo a Jesús o la gracia y misericordia que tiene Dios con las personas. Pero aquí es más profundo, se va a la parte doctrinal, teológica. Es decir, ¿quién es Jesús cuando sana al paralítico en día de reposo? Es motivo para hablar de su naturaleza divina, de su obra redentora y de su igual gloria con la del Padre. Y ahora vamos a ver entonces el capítulo 6, los primeros 3 versículos vamos a leer. Dice así, escuche. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Comienza entonces a relatar esta señal diciéndonos que él se encontraba en Galilea o mar de Tiberias. Dos nombres. El nombre Galilea era el nombre que le daban los israelitas, pero cuando llegan los romanos, conquistan toda esa zona, los romanos le llaman mar de Tiberias. Entonces aquí nos presentan los dos, el nombre que le daban los judíos, Galilea, y el nombre que le daban los romanos, mar de Tiberias. No son dos lagos ni mares diferentes. Ahora en la Biblia vamos a encontrar la palabra mar o lago. Los judíos la hablaban indistintamente. A un lago le llamaban mar o lago. Muy bien. Versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. La multitud le seguía a Jesús no porque creían como el Salvador, sino por los beneficios que obtenían llevando a los enfermos a ser sanados. Pero su mente no estaba, su visión no estaba en ver al Salvador, al Mesías, al Cristo. Entonces, la gente le seguía por multitudes, ¿no? Versículo 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Menciona que estaba cerca la Pascua de los judíos porque tanto el milagro que va a hacer con multiplicar los panes y los peces, esto lo relacionamos con la fiesta que se está dando en ese momento, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Entonces, una gran multitud le sigue por las señales, por los beneficios que obtenía de las señales. Versículo 5 al versículo 7, vamos a ver Jesús probando la fe de sus discípulos. Mire lo que dice el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman todos estos, Felipe? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La palabra de Dios nos está dando, primero presentando la magnitud de la necesidad, ¿verdad? Muchas personas, algo más de 5,000 personas, tal vez 10,000, porque si bien fue la alimentación de los 5,000, pero en ese tiempo se contaban solamente a los varones y no se contaba a los niños, las mujeres que habían, porque no era la costumbre así, ¿no? Contaban los varones. ¿Cuántos varones hay? 5,000. La alimentación de los 5,000. Entonces, de esa manera se manejaban las cosas en esos tiempos, ¿no? 5,000 personas. Vayan a comprar. ¿Habrá un lugar donde vendan para 5,000 personas pan? No. En esos pueblos chicos, el que hace pan para el pueblo, ¿verdad?
y nunca hace pan preveyendo que va a haber una multitud de 5,000, pues será bastante gente. Si hubiesen querido ir a algún lugar a comprar, no hubieran encontrado pan, aunque tuviesen plata. Pero parece que tenían algo de 200 denarios. Si gastamos esta plata, tampoco alcanzaría, dicen. En otras versiones habla 8 meses de salario. Un denario era lo que ganaba un día de jornal. Más o menos 8 meses sería 3 por 8, 24, 200, más de 200 días, 200 salarios. Entonces, más o menos eso, ¿no? 8 meses de trabajo tampoco alcanzarían para dar de comer a tanta gente. Entonces, aquí está poniendo énfasis en lo grande, la necesidad grande que hay, que nadie podría darle de comer a esta gente. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aquí dice un muchacho. Otra Biblia lo traducen como un niño. Pero en sí la traducción correcta sería un niño de poca importancia, un niño bastante pobre, un chiquillo, un mozalbete, un niño muy pobre. ¿Qué tenía? 5 panes de cebada. Habían 2 tipos de panes, pan de trigo y pan de cebada. El pan de trigo era el pan más fino. Eso estaba en la casa de Herodes, en el palacio, o en la casa de Poncio Pilatos. Ellos comían pan de trigo. Pan de cebada era para los más pobres. Los más pobres tenían pan de cebada nada más. Era un lujo comer pan de trigo en esos días. Cualquiera no tenía. Entonces nos da la magnitud de lo insignificante del recurso que se tiene, ¿no? Un niño, el más pobre, el hijo de un esclavo. Y el pan, el más pobre. 5 panes y 2 peces. Dice que ese era el fiambre. La palabra pez aquí habla de un pez, no de un pez normal fresco. Se refiere a un pez, podríamos decir, seco, como decir un pez salado, algo así, ¿no? Un pez salado, pescado salado. Conocemos la caballa, en nuestro medio hacemos la caballa salada bastante, ¿verdad? Más o menos para tener una idea. Los pobres comían pescado salado. La ración diaria para un pobre era 2 pancitos de cebada y un pez. Posiblemente a ese niño le habían dado ración para 3 días. 3 peces. Ya se había comido 1 y sus 6 panes. Ya se había comido un pez y un pan. Le quedaban 5 panes y 2 peces. Esa era la comida diaria de un pobre. Por eso, cuando el pueblo de Dios tenía comida, era una gran bendición, era valorado. Lo más que podían aspirar tener comida, ¿no? Entonces, la magnitud del problema, lo grande del problema, que no se puede resolver así humanamente, si quisiéramos, por más buena voluntad que haya, y si hay dinero, tampoco nadie vende esa cantidad de pan. Tienen dinero, pero el dinero no alcanzaría. ¿Qué recurso hay? Un niño pobre, recontra pobre, con su fiambre, panes de cebada pobres y pescado seco, pescado salado. Muy bien, aquí vamos a ver algo, ¿no? Ante este contraste nos lleva a recordar 1 Corintios 1:27, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Algo despreciable, un niño muy pobre, comida, pan para pobres, pescado para pobres. Eso va a usar Jesús para satisfacer esa necesidad de más de 5,000 personas, diríamos más de 10,000 personas, porque los 5,000 solamente eran varones. Luego sigue el versículo 10, nos va a hablar acerca de que Jesús prepara a sus discípulos y al pueblo para recibir ese milagro. Entonces solamente hay eso, todos cruzados de brazos, no se puede hacer nada más. Pero Jesús les manda a sus discípulos, le dice: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ahí está, ¿no? 5,000 varones, no dice personas, dice varones, porque solamente contaban a los varones. Ahora, si iba con su esposa y si iba con sus hijos, la cifra se duplicaba, se triplicaba. Posiblemente habían más de 10,000 personas. Y los que iban solos, tal vez como ese niño. Bien, entonces le dice, probándolo a sus discípulos: hagan recostar a la gente. Diría Luis: ¿para qué le vamos a hacer recostar? ¿Para qué vamos a crear falsas esperanzas? A veces queremos ver para hacer, para creer y hacer, ¿verdad? Vamos, emprende esto. No, y si no sale, y si no nos sale bien, mejor no hago nada. Para hacer y que no me salga, mejor no hago nada y me quedo cruzado de brazos. Peor si es que Jesús les manda algo que humanamente es imposible. Alimentar a 5,000 personas es algo imposible humanamente. Pero Jesús le dice: vayan, hagan recostar a las personas, ordenen a la gente como que van a comenzar a comer. Ellos simplemente obedecieron. Cuando queremos esperar del Señor algo, tenemos que obedecer, dar un paso de fe. Como el labrador, dice, ¿no? En el mundo antiguo también sembraba y tenía que esperar la lluvia. Si en junio viene la lluvia, sembraba ya con tiempo, ¿no? Esperando que va a venir lluvia. No podía, si el labrador decía:
Y si no viene la lluvia, mejor no siembro, voy a perder mi semilla, ¿no? ¿Para qué voy a sembrar? Y si no viene la lluvia, y si se retrasa, los gusanos se lo comen, las plagas se lo comen, las aves rascan, las gallinas salen y se lo comen mi semilla. Tener fe demanda riesgos, pero hay que accionar, hacer algo. Jesús le dice, recuesten a la gente ahí, que se acomode. Dirían, estarían luchando, no sé, con su razón, ¿no? ¿Para qué crearle falsas esperanzas? No, obedezca nomás. Si estamos orando al Señor por algo, hermano, es importante comportarnos de la manera de fe, creyendo que lo vamos a recibir, preparándome, ¿no? Ya estoy orando para que el Señor bendiga mi hogar. Entonces me preparo, hago las cosas como que lo voy a recibir. Un emprendimiento y lo pongo en las manos del Señor. Creo que Dios... Entonces tengo que comenzar a caminar en eso, prepararme. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar haciendo mi proyecto. Entonces... a veces nosotros queremos verlo para recién emprender, ¿verdad? Tenerlo para hacer. Y eso no es fe. Aunque no lo veamos, pero tenemos la seguridad o ponemos nuestra fe de que Dios nos va a ayudar, de que Dios va a hacer, comportémonos de esa manera. Todavía no se veía la comida, pero había que comportarse como que la comida se iba a servir. Siéntense a la mesa para comer. ¿Para qué si no hay comida? Siéntese nomás a la mesa para comer y va a venir la comida. Eso es fe. Entonces Jesús está probando a sus discípulos, vayan, háganse recostar a la gente porque va a venir comida. El versículo 11 nos habla y nos va a mostrar cómo procede nuestro Señor Jesucristo. Dice, y tomó Jesús los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Jesús oraba, claro que oraba. ¿Para comer oraba? Oraba para comer. Pedía la bendición del Padre. El Padre bendecía estos alimentos y los repartía. Por eso nosotros como cristianos está bien arraigado en nosotros, ¿verdad? El orar antes de comer. El mismo Espíritu Santo pone en nuestros corazones esto. Si alguien se convierte y no sabe eso, pero algo le lleva a frenarse. Hay que orar antes de comer. Entonces, eso es importante. Orar por los alimentos, darle gracias a Dios por los alimentos. Y lo repartió entre sus discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. No nos dice cómo se multiplicaron, porque para el motivo del evangelio no es importante, ¿no? Echaron una canasta y los peces, y saltaron peces, saltaron panes, no nos dice cómo. No es que no hubiese pasado, sí pasó. Pero sí se multiplicaron los panes, se multiplicaron los peces. Versículo 12, y cuando se hubieron saciado, no es que hubo poquito, hubo bastante, se saciaron, se llenaron. Que generalmente en esos tiempos la gente no comía hasta llenarse, difícilmente se comía hasta saciarse, salvo que hubiese fiesta. Solamente en fiesta se comía hasta saciarse. Por eso recibir pan, recibir abundancia de comida era señal grande de bendición de Dios. Sentirse saciado, sentirse lleno. La gran parte de la población vivía como este niño pobre. 2 pancitos de cebada y su pez. Muy bien, y cuando se hubieron saciado, Jesús le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Algo importante acá, ¿no? Y esto es para nosotros, ¿no? Tener cuidado con la comida. A veces cocinamos bastante y después estamos ollas enteras a la basura. Hay hogares en que las tronchas de carne se echan a la basura. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere comer, ¿no? Y lo botan. Hay que ser sabios en nuestra administración de nuestros recursos. Si bien era un milagro, no había costado, pero era comida. La comida que se ha bendecido, no es justo regarla, botarla a la basura. Sigue diciendo el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el Mesías, el Rey. Y entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle el Rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se escapó, se escabulló entre la gente. Pero Jesús, ¿iba a reinar o no iba a reinar? ¿Él era rey o no era rey? Sí, pero no era el tiempo todavía. Y no eran bajo las motivaciones que ellos tenían. Imagínense un candidato para la presidencia que nos dé pan gratis, ¿no? Comida gratis para todos. Gana las elecciones, ¿verdad? Pensaban que así, de esa manera lo veían materialmente, saciar su necesidad material, más que ver al Cristo, al Mesías, aquel que vendría para perdonar, para redimirnos de nuestros pecados. Esa era la visión, por eso es que Jesús dijo, no, aquí no es, estos están mal. Esta visión de Cristo es una visión totalmente distorsionada. ¿Cuál es nuestra visión de Cristo? ¿El Salvador del mundo? ¿Aquel que murió por nosotros? ¿O solamente el que soluciona nuestros problemas? ¿Soluciona problemas Jesús? Sí, pero no es solamente el que soluciona problemas. Es el Rey de Israel, es el Salvador del mundo.
sobre toda cosa, que sí nos auxilia, que sí nos soluciona los problemas, pero no podemos saltarnos lo primero, lo que esta gente sí se hizo. Saltó el propósito redentor de Cristo y querían solamente un rey que los libere y les solucione sus problemas materiales. Eso no es Cristo. Primero es el Rey, el Salvador, y luego bendice sobre nuestra vida física y material. Hasta ahí nos vamos a quedar en estos primeros 15 versículos del capítulo 6 de Evangelio de San Juan.